Saludos cordiales con nuestros colegas, nuevamente con el programa Accesibilidad 2013. Esta vez nos vuelve a acompañar nuestro amigo Eduardo Fallaque. Saludos cordiales, Eric, saludos cordiales, estimados colegas. Solo para anunciarles, se llevó a cabo la conferencia por el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que fue realizado en el auditorio del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros, situado en la avenida Arequipa, en donde tuvimos expositores muy conocidos por todos nosotros, entre ellos el congresista, el ingeniero John Reinaga Soto, quien nos habló sobre los alcances de la ley 29973 y comentó en torno a la accesibilidad. Comentarios, Eric. Sí, nuestro querido congresista habló sobre el derecho a la accesibilidad que tienen todas las personas a un entorno físico, a un transporte accesible, a los servicios de información y comunicación de manera más autónoma y segura posible, y quien es el principal responsable es el Estado en esta materia. Asimismo nos habló del entorno a la zona urbana y a las edificaciones, que quienes son los indicados, los responsables directos son las municipalidades que promueven y que lo supervisan, fiscalizan el cumplimiento de las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad en el entorno urbano y en las edificaciones. Ellos, valga la redundancia, recordar de que son los que dan licencia, los que aprueban proyectos, los que supervisan y fiscalizan. Entonces, si es que ellos tuvieran en cuenta estas normas de accesibilidad, podríamos tener una ciudad acercadamente accesible para todas las personas, en este caso para las personas con discapacidad. Habló también de las condiciones de las edificaciones privadas, que son las que deben acondicionar, por decir, cuando hace un espectáculo público o cuando hay un trabajador con discapacidad en la infraestructura, debe tener accesibilidad. O sea, el ajuste razonable en el lugar de trabajo. Esta medida comprende pues adaptación con herramientas de trabajo, maquinaria, el entorno, vamos a decir así, su escritorio, ¿no? Sus pasadizos, sus servicios higiénicos tienen que estar de acuerdo a las normas de accesibilidad para la persona que tiene en esos momentos trabajando. Habló de los estacionamientos accesibles. Como podrás ver, escuchamos de que él menciona mucho sobre la reserva de los espacios para vehículos que conducen o que llevan personas con discapacidad o que transporten. Entonces dio ese alcance que la Policía Nacional es quien supervisa y fiscaliza, digamos, el cumplimiento de esta norma, porque como tú verás, a veces una persona que no tiene discapacidad se estaciona en un estacionamiento para discapacitados y para sacarlo tiene que venir un policía, porque si sale por buena voluntad en buena hora, pero cuando se pone bravo, no quiere salir, no quiere cumplir, ¿y quién le pone la multa? Toda esa cosa, eso lo habló el congresista. También sobre el transporte público, que deberíamos, que a partir del 2014, mencionó que la ley dice de que todo transporte público a partir del 2014 ya debe ser accesible. Entonces, estas son las cositas que él resaltó y que nos dio mucho gusto porque nos acompañó en este gran evento y queremos que así sigan concurriendo. Bueno, faltó el congresista presidente de la Comisión de Inclusión, nos quedó un poco corto. Sí, Eric, también habló sobre la educación básica. Nos señalaba que las instituciones educativas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema educativo nacional están obligados a realizar las adaptaciones metodológicas y curriculares, así como los ajustes razonables necesarios para garantizar el acceso y permanencia del estudiante con discapacidad. Sí, habló también de las medidas complementarias de la ley 29973, en la octava, si no me equivoco, donde se debía crear la Dirección Nacional de Accesibilidad por parte del Ministerio de Vivienda, y mencionó de que ya estaba, digamos, en un 100% en la estructura del ministerio, y que pronto ya tenemos esta dirección porque ellos son los indicados para adecuar las normas de edificaciones y en la zona urbana. Habló también de las sanciones. No te olvides de que el ente que sanciona, que supervisa y que exige el cumplimiento por parte del Estado es el CONADIS, donde él resaltó de que dentro de contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones está considerada muy grave y que las multas llegaban hasta de 10 a 20 UIT por omitir la accesibilidad. Esto hay que resaltarlo bien porque aquí en adelante ya va a haber infracciones pecuniarias
para todas las edificaciones que incumplen, sobre todo los gobiernos locales. Así es, Eric. Después también algo que me dio bastante satisfacción fue el anuncio de que las universidades deben de reservar el 5% de las vacantes para el ingreso en los exámenes de admisión para las personas con discapacidad. Pero, lógicamente, esto conlleva a que los locales universitarios también tengan la accesibilidad necesaria. Así es, ahí hay un gran trabajo, Eduardo, para poder incidir con la Asamblea Nacional de Rectores que dé directivas y obligue a cumplir las universidades en materia de accesibilidad. Asimismo, Eric, tuvimos la presencia del doctor Jorge Balbín, quien es presidente del Patronato Nacional Puerto de Trabajo. Coméntanos sobre este... El doctor Balbín es un catedrático que de gran renombre, como presidente del Patronato Nacional por el Trabajo, conoce perfectamente sobre el origen o sobre la condición que da nuestra Constitución, con la Constitución del 73, donde define a la persona con discapacidad, que son, digamos, define un poco las condiciones de a quienes se le denomina persona con discapacidad. Son las físicas, los que tienen deficiencias físicas, sensoriales, mentales e intelectuales de carácter permanente, ¿no? Entonces menciona también de que la población representa en su conjunto, digamos que él dice que de cada discapacitado considera 4 familiares incluidos. Entonces de la población 30 millones que somos, y considerar de que la población con discapacidad es más de 3 millones, llegó a la conclusión de que por cada discapacitado son 4 miembros de su familia que están involucrados en el tema de la discapacidad en forma directa, son 17 millones. ¿No? Puede ser la papá, mamá y 2 hermanos. Entonces, esto indica de que el gran sector de personas con discapacidad tiene una población detrás o al costado que está involucrada en el tema. Eso resaltó el doctor. Asimismo resaltó de que la Constitución en el artículo del 93, en el artículo 1, habla de la defensa de la persona humana, y entre ellos es a la persona con discapacidad, donde resaltó que debemos humanizar al Perú. Esto indica de que los derechos fundamentales de la persona son todos iguales ante la ley, que nadie debe ser discriminado por cualquier condición, sexo, idioma, religión, y en ese caso por discapacidad. Habló perfectamente de que el artículo 7 también nos menciona de que él mencionaba que estaba garantizada tanto el discapacitado como su familia, y que la descentralización y el trabajo, por ejemplo en el artículo 23 habló exactamente de que se mencionaba a la persona con discapacidad no como discapacidad, sino como impedido que trabajan, donde el Estado defiende esta condición, y así pues nos dio una lección de que como la persona con discapacidad está inmerso en derechos tanto como persona natural y como jurídica que garantiza la Constitución. Yo pienso que él nos da bastante iniciativa para seguir escuchándolo y seguir tratando otros temas en futuras conferencias. Bueno, colegas, vamos a dar después de un descanso, vamos a tener para poder hablar sobre la última ponencia en la cual... Bueno, estuvo nuestro expositor siempre esperado, el ingeniero Marcos Requena. Sí. Ok, regresamos. Volvemos. Estimados colegas, regresando luego de la pausa, vamos a tratar sobre el tema, la exposición que presentó el ingeniero Marcos Requena sobre la guía para la elaboración de un plan municipal de accesibilidad. Es un tema muy importante, un tema que debería de ser considerado por todas las municipalidades. Eric, ¿podrías explicarnos qué es un plan de accesibilidad municipal? Bueno, un plan de accesibilidad, como todo plan, su nombre lo indica, se va a hacer una relación de actividades cuyo objetivo es hacer accesible gradualmente el entorno construido, ¿no?, con el propósito de que todas las personas, ancianos, mujeres embarazadas, niños,
personas con discapacidad puedan utilizar en forma libre y autónoma. Este plan pues va a tener que evaluar el nivel de las barreras físicas que existen en el sector público a través de unas fichas que se van a hacer en el campo, donde se va a registrar todos los valores de niveles de accesibilidad, priorizando por supuesto algunas etapas o algunas zonas de alto índice, digamos, de cruce peatonal, de concurrencia, por la misma infraestructura, porque a veces tenemos zonas donde la gente va frecuentemente. Una de estas, por ejemplo, Gamarra, por ejemplo, ¿no? Y así, el espacio urbano también se va a hacer mediante unas fichas, itinerarios accesibles de acuerdo a las normas vigentes. Eso es un plan de accesibilidad para el gobierno local. Eric, en cuanto a la estructura y detalle de esta guía. Claro, la estructura es más o menos así, donde el objetivo es elaborar un plan. Se va a tener que evaluar el nivel de barreras que existen. Segundo, se van a definir las acciones necesarias para hacer accesible el entorno. Y por último, se va a valorar, o sea, se va a cuantificar cuánto nos va a costar, digamos, una determinada acción, priorizando determinadas condiciones de accesibilidad. Eso es más o menos la estructura. Y luego la metodología pues que vamos a tener es una metodología donde la única forma es ensuciarse los zapatos, ir al campo, visitar las edificaciones propias del gobierno local, las zonas urbanas, caminar y recorrer para detectar las barreras existentes. Algo así tenemos que hacer para que esto se cuantifique y tener claro, porque hay zonas accesibles que también hay que levantar una información para poderlas tener y poderlas dar el mantenimiento respectivo, porque una vez hecho una acción, por decir una rampa, tienes que regresar para hacer el mantenimiento. Eric, esto quiere decir que se podría también hacer un trabajo conjunto con las municipalidades en el caso para poder recabar esa información, porque tengo entendido que las municipalidades son las responsables de velar por este tema. Bien. Ahora, sí, te preguntaba, ¿cuáles serían los alcances para la elaboración del plan de accesibilidad? Bueno, el alcance pues va a tener que ser toda la zona distrital. En este caso, si es un plan del gobierno municipal distrital, puede ser un plan regional, hasta un plan nacional. En este caso, acá se tiene que ser, digamos, bajo los planos existentes que tiene la municipalidad, diferenciando zonas con prioridad alta, prioridad media y prioridad baja, de tal forma que nosotros empecemos por la prioridad alta, donde haya alta concurrencia, por decir la infraestructura turística que tenga un determinado distrito. Si tú no haces accesibilidad en esta zona, entonces estás impidiéndole o haciendo que una persona anciana, que un discapacitado y que una mujer embarazada o que un niño puedan ir a esta infraestructura. Entonces, y así sucesivamente, por decir, si la parte periférica de Gamarra, vamos a decir, no es accesible, estás impidiendo y estás restringiendo, existen barreras para que sea concurrida por este sector de personas con discapacidad vulnerable. Entonces, yo considero de que este plan va a tener que priorizar para valorizar y de acuerdo al presupuesto se haga de una forma adecuada, progresiva, las obras determinadas actividades de accesibilidad. Eric, porque también consideramos el tema de turismo, varias veces lo hemos conversado, si bien es cierto no lo hemos tratado directamente en este programa, pero creo que considerar la accesibilidad para todo lo que es las zonas turísticas, las zonas donde el extranjero que llega a nuestro país no tiene información necesaria de qué lugares o sitios son accesibles y qué hoteles o establecimientos son accesibles para que ellos tengan la tranquilidad para poder llegar a nuestro país y disfrutar de las maravillas que tenemos acá. Claro, no te olvides de que el sector turismo involucra varios sectores, por decir, como tú acabas de decir, los hospedajes tienen que ser accesibles, el transporte, desde que baja del aeropuerto el turista o de que baja del bus, ya deben haber unidades de transportes accesibles que puedan conducir a una persona en silla de ruedas lo más cómodo posible, a una persona anciana la más cómoda posible, de tal forma que le facilites tú el acceso a un hotel, a un centro de hospedaje. Luego
De ahí no te olvides que el transporte para conducirlos a las zonas turísticas. Un transporte donde pues baje una rampa hidráulica y suba las sierras con comodidad, y donde tú puedas considerar la seguridad para el transporte de estas personas. Eso, una vez que esto se da, llegando a la zona turística, entonces tiene que tener barandas, tiene que tener algún elemento, equipo que baje a la poza o a la piscina, lo baje el incapacitado y lo suba, y lo emerge y lo sumerge, de tal forma que disfrute también. Pero como él no puede, tienen que haber dispositivos que lo puedan descender, y así sucesivamente. Entonces ese es un itinerario que tiene que tener la persona para las zonas turísticas, que hay que detallar y hay que analizar cuidadosamente, porque recuerda que hay personas con discapacidad diferentes, un invidente, un sordo, un ciego, un físico, y de las diferentes formas se va a atacar este problema. Así es, porque realmente cuando uno visita la zona rural, nos vamos a, por decir, Canta, nos vamos a Santa Rosa de Quibes y visitamos varios centros, digamos, de visita, ya sea recreacional o digamos, turístico, encontramos de que no son accesibles. La zona rural está bastante abandonada en este tema, porque no hay acceso y eso les no permite, digamos, el ingreso a las personas a estos lugares. Continuando, con respecto a los planes de accesibilidad en las edificaciones. Bueno, las edificaciones tienen pues ya toda una metodología que uno ingresa hasta el último rincón del edificio tiene que ser accesible. Ahí sí tiene que ser un análisis exhaustivo, tanto para ingreso como para evacuar a una persona en caso de sismo, cuando es discapacitado. Y así pues nosotros podemos todo esto registrarlo en un plan. Yo considero de que tenemos que ser más exhaustivo, sobre todo en las edificaciones, para que pueda garantizar el desplazamiento, tanto los alcances, el control mismo de la persona con discapacidad, de los elementos propios de la zona urbana, del mobiliario. Tú sabes que un edificio tiene mobiliario y la parte mobiliaria tiene que ser accesible. Por ejemplo, yo voy con mi muleta y quiero ponerla en un determinado lado, tiene que haber un gancho para que se estabilice. Y los edificios no tienen eso, porque ¿a dónde pones tu muleta cuando quieres hacer una transacción comercial en un banco, por ejemplo? Yo la pongo en mi muleta y se corre. Entonces, si hubiera un gancho ahí, ¿no?, haría más cómoda la situación para uno tener las manos libres. Y así sucesivamente. Los cajeros, un cajero tiene que estar a la altura de la persona en silla de ruedas, ¿no?, porque ese es lo más crítico. Yo te hablo de la persona en silla de ruedas porque esa es la situación más vulnerable que puede tener una persona. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta en un plan de accesibilidad. Todo esto se registra, se cuantifica, se programa, ¿no?, y se valoriza, de tal forma que tenga todo a la mano un alcalde para poder hacer accesibilidad lo más inmediatamente posible, considerando pues que este es un derecho para todas las personas. Así mismo, por ejemplo, en lo que es la zona rural. Ya. Bueno, la zona rural es un largo tema, porque también ahí prácticamente no hay nada de accesibilidad. Esto lo podremos tratar en otro programa, debido a que ya hemos comentado lo que ha sucedido en esta conferencia magistral. Entonces nos veremos, colegas de RTV, hasta el próximo programa. Buenas noches. Saludos cordiales.